Christopher, and I'm joined here by Wendy. We're both public health nutritionists with Live Healthy and New York Common Pantry. And today we have a whole wheat pesto pasta for you today. Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy, conmigo el día de hoy está Christopher. Ambos somos nutricionistas de salud pública con el New York Common Pantry y el programa Live Healthy. Y por medio de los programas de SNAP le traemos trucos, ideas, recetas fáciles de hacer y saludables al mismo tiempo. Excellent. For today's recipe, it's not a too complicated recipe, but it's a beautiful, colorful recipe. For today's pesto, it's a traditional pesto with a slight alteration where we have our basil. Instead of pine, we have our cashew nuts, and we have our tomatoes as a decor, and some squash from our farm share from last week. That's right. You know, we always improvising here at Recipe Club. Ok, buenas tardes otra vez. El día de hoy vamos a hacer una receta facilita, pero muy bien, muy saludable. Vamos a preparar una pasta integral con pesto o pasta de albahaca. Los ingredientes principales van a ser, por supuesto, la albahaca, los tomates cherry, las semillas de marañón. Tenemos también queso parmesano, aceite de oliva. También tenemos lo que es el ajo picadito, lo vamos a poner ya mismo en el blender, y tenemos unos calabacines que van a ser el acompañante y nos van a ayudar a incrementar un poquito la proteína para esta receta del día de hoy. Excelente. La semilla de marañón también es siempre conocida como cajuil, which is giving some notes that our cashew nuts in Spanish is also known as cajuil. So in our community, it's better known that way, but it's also known as marañón. Exacto, el marañón. ¿Y sabías, Chris, que el marañón, por lo menos en Honduras, nosotros, ¿verdad? El marañón tiene dos partes, que es la semillita y la fruta. Entonces, en Honduras, nosotros hacemos jugo de marañón y es muy riquísimo para el verano, para refrescarse. También es alto en fibra. Well, that's an interesting note that the cashew fruit itself, back home in her country, they make juice, and what's left from the seed, we consume it in this dry nut. That's very nutritious, high in protein and high in fats. Yeah, and it shows, right, that Mother Nature gives us so many, right, and we shouldn't throw anything away. Everything that Mother Nature gives, you know, we can use in one way or the other. I like that. Now that brings me back to our pesto. With the basil, you usually use the whole leaf, but you could also use the stalk in our dressing, even though it's going to give it that more of a consistency, but you could use the whole plant. Okay, la albahaca, que es el ingrediente principal para esta receta del día de hoy, la podemos utilizar en su totalidad, desde el tallo, ¿verdad? El tallito lo queremos limpiar toda lo que es la hierba, ¿verdad? Limpiarla bien limpiecita. ¿Por qué? Porque mencionaba Christopher anteriormente, ¿verdad? Que los insectos son atraídos por la albahaca. La albahaca para los insectos es realmente, ¿verdad? Perdón, no los mata, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que limpiarlo bien limpiadito, lavar la albahaca bien lavadita y secarla al final. And also, when you're prepping your recipe, you want to wash the leaves carefully, because naturally that beautiful aroma that our leaves have, it brings in the insects, but it's also an insecticide. So basically it protects the rest of the plants, neutralizing those bugs. So you want to wash it thoroughly so you consume all those bugs. Exacto. Muy bien, y otro secretito de la receta del día de hoy que les queríamos dar es que los marañones, la semilla de marañón, cuando la compre, la vamos a comprar que no tenga sal agregada. De esta manera vamos a disminuir la ingesta de lo que es el sodio. También los queremos que estén un poquito tostaditos. Y si no vienen tostaditos a su gusto, los pueden tostar también por unos 2 a 3 minutitos. Yeah, I like that. So as we always mention, this is your kitchen, and a way to control your sodium intakes when you purchase your cashew nuts, make sure they're salt-free and lightly roasted. Although if you want that crunchiness, you could put it in your microwave or in your oven for an additional 5 minutes. Exacto, ¿verdad? Y realmente la pasta de pasto o de albahaca, ¿verdad? La podemos hacer con cualquier hierba. Lo podemos hacer un pasto, también una pasta de lo que son los tomates nada más. Si quieren utilizar pimientos, también lo pueden hacer con pimientos nada más. La receta del día de hoy es una sugerencia, como siempre, ¿verdad? Y ustedes hacen, o le ponen o le quitan ingredientes a la receta como ustedes lo deseen en su casita. So another modification you could do with the pesto sauce, you could alter the herb you're using. We had a coworker named Andrew, most of you guys know him. He used to make our pesto with the heads of carrots, adding that consistency and that greenish to the sauce. So it's your kitchen, you use what's available to you.
Por supuesto, porque es una pasta. Entonces, la pasta la podemos hacer de lo que tengamos disponible en casita. También otro truco, ¿verdad?, que damos aquí en el club de recetas, que compren cuando están en temporada los ingredientes de su receta. Si algo no está en temporada, va a costar un poquito más. En temporada va a ser un poquito más barato, va a estar más fresquecito, pero no hay ningún problema. Si estamos en invierno y no tenemos algo disponible, ¿verdad?, lo podemos utilizar congelado o enlatado también. Then another ending note with our recipe, buy things in season. It's getting warm, so you're going to see more of the squash, more of the cherry tomatoes, and more of the herbs. So buying in season, your recipe is going to be a lot cheaper. But you can also buy them in can or frozen, but you got to take into consideration the price difference within the buying in season and buying can. Por supuesto. Y la receta del día de hoy, principalmente lo que estamos hablando, la pasta, ¿verdad?, que vamos a hacer el día de hoy. El costo por cada porción van a ser $1.66, dependiendo de donde ustedes vivan, por supuesto. Los precios varían, dependiendo del área que uno viva. Pero, por supuesto, como les decíamos, pueden utilizar otros ingredientes que sean más baratitos. Okay. So our recipe is very affordable. Per serving, it's about $1.66, that ranging where you live. Prices do alter. But comparing it to a restaurant, it's a lot cheaper. And as we mentioned before, you can modify anything with any ingredient you already have at home, saving that additional penny. Ok, y comencemos con nuestra receta del día de hoy. Vamos a comenzar primero, ¿verdad? Ya compramos nuestra pasta. En algún momento vamos a tener un taller que va a ser totalmente, vamos a enseñar cómo hacer pasta. Por ahí viene ya ese taller. Los invitamos en un futuro no muy lejano a hacer pasta en casita. Pero el día de hoy hemos comprado la pasta. Pueden utilizar la pasta integral que tengan en casa, porque la pasta integral es la pasta que hemos nosotros utilizado el día de hoy. Va a tener más fibra, más vitaminas B, y de manera también nos va a ayudar con el sistema digestivo y nos va a ayudar a sentirnos un poquito más satisfechos. So our recipe, we commence by cooking our whole wheat pasta. Like we mentioned, you get to choose the pasta of choice, but if you choose the whole wheat route, you're always going to have more protein, more iron, and more fiber, which will help regulate your stomach and build that protein and that bone density if you're already active as you're eating. Muy bien, entonces nuestra pasta, dependiendo la pasta que hayan comprado, nuestra pasta nos duró de 5 a 10 minutitos, dependiendo cómo a usted le gusta la pasta, si le gusta al dente, si le gusta un poquito dura, si le esté completamente, ¿verdad?, la proteína ya cocinada. Entonces, de esa manera también ustedes pueden utilizar lo que es la temperatura cuando estén cocinando su pasta. So our pasta took about 10 to 15 minutes to cook, but that all varies depending on quantity and variety of pasta, and also the texture that you like from your pasta. For like Wendy mentioned, our dente is more on the soft side, or if you want more of the chewiness, you're undercook it just a bit, but enough that it's still flexible. You don't want to chew on a very hard pasta. Depende a su gusto. Comencemos con nuestra receta del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con nuestra pasta de pesto de albahaca o pesto pasta, como lo quieran llamar. Lo primero, a veces nosotros decimos los ingredientes, no importa cómo los pongamos en la licuadora o en nuestro procesador. El día de hoy sí importa cómo los pongamos. ¿Por qué? Porque dependiendo cuando pongamos nuestros ingredientes en nuestro procesador, va a ser la consistencia de nuestra pasta de albahaca al final. Entonces, lo primero que vamos a agregar va a ser nuestro aceite de oliva. So we're commencing with our sauce. Usually we tell you that order does not matter, but when it comes to our sauce, order is priority because we want to conserve that consistency of a sauce. We don't want to juice for our pasta. Claro. So we started with our olive oil, which is another source of those great healthy fats, which will help you regulate your cardiovascular system. Exacto. Y si a ustedes, como a nosotros nos encanta el ajo, la receta dice que un diente de ajo nada más. Nosotros le vamos a poner un poquito más a la receta, le vamos a poner 5 ajos. También haciendo nuestra pasta el día de hoy es una forma de nosotros no botar nuestra comida, ¿verdad? Si, por ejemplo, si su albahaca está dañándose, tal vez ya están las hojas comenzando a perder su color, haciendo una salsa como la que vamos a hacer, la pasta como la que vamos a hacer el día de hoy, es una buena manera de conservar su comida y no tener que botarla. So our second ingredient was the garlic. Our recipe calls for one clove of garlic, but you can't go with garlic. It's a great flavor, it's a very strong aromatic and an antiseptic, so we're going with 3. Exacto, y comencemos ahora, vamos a comenzar a nosotros a batir todos estos. Muy bien, y ahí comenzamos, así comienza nuestra pasta del día de hoy. Así que ya huele rico. Just blending our first 2 ingredients, you already have the aromas in the air.
And we haven't even put our basil yet, which is the prime aromatic of the recipe. Claro, lo próximo que vamos a utilizar va a ser nuestros marañones, nuestra semilla de marañón. Y vamos a ponerla por acá. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Acuérdense que cuando estamos licuando, procesando algo, estamos agregando también, agitando, estamos haciendo, ¿verdad? Hay calor aquí adentro. Y por esa es la razón por lo que los ingredientes sí importan, porque los ingredientes se van a ir, va a comenzar a mezclarse los ingredientes y de esta manera nos van a dar una consistencia más sabrosa también al final. And as you saw, when Wendy added the cashews, she also segmented the ingredient because we don't want the heat to build up within the blender because due to the blending itself, that kinetic energy is going to build up that heat. It might even overcook your food. So if you want to pulse it and then add the ingredients one by one, it's going to help reduce that cooking mechanics of the food. Claro, y aquí vamos otra vez. 30 segundos, diría yo. Lo vamos a aplicar 30 segunditos. Ahora lo próximo que vamos a agregar va a ser nuestra pasto, nuestra albahaca, perdón, nuestra albahaca. Okay, y la vamos a poner de poquito en poquito. Also, next up is our basil. This is a great way to conserve that basil you have in the fridge. As you can see, sometimes the basil within a week or so, it starts altering colors. But once you blend it up with the oils and different vegetables, it helps conserve it. And you could use it throughout the month for a pasta, as a side dish, or even when you have visitors over as a dip. Yeah, or in a sandwich. That's what I do. There we go, yeah. Lo podemos agregar a un sándwich que estamos haciendo en casita, también a una tostada por la mañana. Okay. Y eso, unos 30 segunditos ya se va viendo los colores integrándose. Ahora lo próximo, le damos un poquito más de aceite de oliva. That's been about 30 or so seconds of blending. You already see the colors merging. And now we're going to add a little bit more oil to give it more of that consistency and that cheese for that texture and flavor. Claro, y cuando estamos haciendo también agregando un poquito de queso, estamos agregando proteína, ¿verdad? Esta receta, aunque no lo crean, se ve bien sencillita, pero está llena de nutrientes, de vitamina A, vitamina C. También tenemos la proteína de nuestro queso que viene por acá. Y la proteína también que viene de nuestras semillas de marañón. As you can see, our cheese also, it's another fuel of protein in our recipe. Although it looks very simplistic in nature, it's full of nutrients. You have those healthy fats from the cashews and the oil, the protein from the whole wheat pasta and the cheese itself, and you get those vitamins and minerals from our basil and tomatoes. Muy bien. Ya oliendo rico, ya todos esos olores, todos esos sabores están integrándose. Le vamos a poner un poquito más de queso. Esta pasta la pueden poner, si la quieren utilizar en la semana, la pueden guardar en un envase como el que tenemos por acá. Yo diría de 3 a 5 días la pueden guardar en la parte de abajo de su nevera. Si lo quieren congelar, también la pueden congelar y utilizarla dependiendo cuando la vayan a comer. Okay, and our pesto sauce is almost done. Once completed, you can store it in your fridge for about a week or so in a tight sealed container so none of the air leaks in and it does not go bad. And I have a trick question for you guys. If you guys were paying attention to our last recipe club, why do we put the vitamin C last in all our ingredients? ¿Qué será? Porque será una pregunta para ver si estaban atentos en nuestro último taller, porque siempre agregamos la vitamina C en forma de cítrico último en las recetas. Piensen bien. Si se recuerdan, lo pueden escribir en el chat o levantar la mano y no pueden leer su respuesta. Okay, muy bien. Quería mencionar también a lo que piensan en esa respuesta. Quería mencionar que si su pasta está un poquito seca, pueden agregar un poquito más de aceite de oliva hasta que encuentren esa consistencia que ustedes desean. Oh, it's another trick from Live Healthy. If you're cooking your pasta and you find it to be a little bit dry, you can start adding oils, a spoonful at a time because you don't want to over drench it. So you get that consistency that you want, rehydrating it basically. Muy bien.
Ok, muy bien. Nice. Y si me pasa, por favor, la albahaca, otro poquito de albahaca. Esta receta la pueden hacer también con sus familiares. Si se fijan de esta manera, si tuviera yo, ¿verdad? Un niño pequeño, de esta manera ustedes pueden ayudar que a los niños les ayuden en casita a poner tal vez la albahaca, agregar el queso. Tal vez ustedes le cierren la licuadora, están utilizando una, y ellos aprietan el botón. And before Wendy started blending, she did mention due to the simplicity of this recipe, this is a good recipe for the family. There's minimal cutting, so you can have the kids pass through the ingredients, or you could load up the blender, have them pressing the button. You know, it's one way to unite the family as you eat and before you eat. Por supuesto, y de esta manera también estamos ayudando al medio ambiente. Cuando nosotros cocinamos en casita, no solamente estamos comiendo más saludable, porque estamos básicamente nosotros controlando lo que va en nuestra comida. También estamos ayudando al medio ambiente. Another way, when you eat home, you conserve money and you help the environment, meaning a lot of these foods don't have to be transported to you, especially if you're getting them locally, as we mentioned before, you know, lowering that stress in the environment. Yeah. Creo que le vamos a dar un poquito más. How is it? A ver, soy una persona que soy demasiado perfeccionista, así que me queda una hojita, así que la vamos a poner por ahí para, por supuesto, utilizar todo en su completa información. Así que le damos otra vez más. Está nuestra salsa. También les queríamos mencionar que el limón nos va a agregar un poquito más de vitamina C a nuestra receta del día de hoy, pero también nos va a ayudar para que nuestra salsa, nuestra pasta aquí no se nos oxide o no cambie de color o se enfurezca. So our lemon juice had multiple tasks in our recipe. Once added that flavor and added those extra vitamins like vitamin C, but it's also a natural preservative. It will keep our pesto sauce from getting oxidized, so it could keep that nice green color throughout the week as you use it. Muy bien. Ya lo que hacemos por acá. Les mencionamos que nuestro programa de Live Healthy, el New York Common Pantry, también tenemos un programa que se llama Farm Share. ¿Y qué es Farm Share? Nosotros traemos a la comunidad del South the Bronx y East Harlem, también traemos frutas y vegetales a bajo costo. Y algunos de los ingredientes que tenemos el día de hoy los estamos utilizando de nuestro Farm Share de hace una semanita atrás. Sí. Okay. And those who are watching that are non-Farm Share members, Farm Share is another program under the Live Healthy umbrella in which we bring you access to locally farmed and picked fruit at a low reduced price here in the South Bronx and East Harlem. Muy bien, entonces lo próximo, nosotros dijimos, no vamos a votar absolutamente nada aquí en Live Healthy Recipe Club, así que vamos a utilizar a nuestros calabacines, lo vamos a utilizar, les quiero mencionar que esta es la manera que yo me los como en la mañana. A los calabacines son uno de esos ingredientes que ustedes pueden comer de desayuno, almuerzo, cena. ¿Por qué? Porque su alto contenido de agua, también tienen fibra y están preocupados por calorías, casi no tienen. Nada. Como tienen un contenido alto de agua, entonces no tenemos que preocupar por eso. So as we mentioned, you might see that the squash was not in our recipe, but it was an ingredient that we sourced from our last week's farm share. You see it was still fresh. And also our basil was from our farm share last week. And Wendy mentioned this is a way that she eats it in the morning. That's due to its low calorie count and high nutrient. So basically our squash is high in vitamin A, vitamin C, and water. It's about 90% water. So it's almost calorie free. So you will be filling your tummy and also hydrating. Exacto, y si han notado, aquí no vamos a freír nada, es casi
El calabacín, sinceramente, se lo pueden comer hasta crudo, diría yo. Es riquísimo, pero lo vamos a poner más o menos al vapor por unos 2 minutitos, que se cocine un poquito, que se incorporen todos estos sabores. Le estoy agregando un poquito de lo que es el ajo en polvo y un poquito de pimienta negra. So our squash is very versatile. It needs little to no cooking. You can even eat it raw. So today we're just applying heat with some spices to give it an extra kick and flavor. Okay. Y de esta manera también, por supuesto, vamos a incrementar lo que son las vitaminas minerales de esta receta. Vamos a ver por acá, Chris, si comienzas por allá, por favor. Vamos a comenzar a mezclar a lo que hacemos. Si se fijan, estamos trabajando en conjunto. Una persona hace una cosa y la otra persona hace una cosa. Estamos limpiando al mismo tiempo, si no lo notan en la cámara. Lo que queremos decirles con esto es que en su casita traten de hacer lo mismo. Cocinen en familia. Yo sé que con la pandemia muchas cosas han cambiado. You can see our pesto. It's a little on the chunky side. As you mentioned, this is your kitchen. Depending on the consistency that you'll like, we will add some more oil or even a dash of water even. Por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les quería mencionar que si esto es algún truquito, siempre yo tenía una amistad que me decía, nunca vayas a poner nada, ¿verdad?, encima de la pasta. Tú siempre quieres que la pasta esté encima de algo. Así que vamos a agregar primero lo que es la pasta que hemos hecho el día de hoy. Okay, so or the pesto. There you go. So a little trick that Wendy was illustrated by, that you never want to put anything above your pasta. You always want the sauce as the base and your vegetables and then the pasta on top. Truquito de la abuela, diría yo. A little granny trick. Ok, muy bien. Esto se está cocinando, ya huele rico. We can't waste anything. We gotta scoop everything out. No podemos, por supuesto, botar absolutamente nada. Siempre pensando en los nutrientes que nuestra receta nos va a dar a nuestro sistema, ¿verdad? Y también pensando en el medio ambiente, por supuesto. Traten de utilizar todo lo que tengan en casa. A veces nosotros, la manera que nos venden las cosas, a veces nos dicen, tienes que poner tal ingrediente con este otro ingrediente, si no, eso no va. He escuchado que dice la gente, eso no va. No, piensen así, comiencen a pensar diferente. ¿Qué nutrientes, qué colores estoy agregando a mi comida? ¿Qué nutrientes, qué vitaminas estoy, verdad, comiendo? Es de esa manera la que tenemos que pensar. Like that. So some eating habits, usually we see that you wouldn't want to pair this food with this. You don't want to pair it with that. But we want you guys to think it at a different way. For example, what nutrients is it going to give you? Do these nutrients pair well together? Are they going to digest together? A great example we always like using is vitamin C. Vitamin C is a great way to, increase that iron intake, which our whole wheat pasta is full of. Bien. Okay, vamos a ver. Okay. Y vean esto lo que estamos haciendo Christopher y yo, ¿verdad? Esto es cocinar en familia, en su casita, con cariño, por supuesto. Vean qué rico. This correlates back to what we mentioned earlier. This is a great recipe for the family. It's a teamwork effort. As Wendy is scooping the pasta, I'm bringing up the pesto to her, so we won't spoil anything as we're cooking. Por supuesto. Y siempre tengan una estrategia, tengan un plan. Cuando vayan ustedes a hacer una receta, traten de buscar esas recetas que no tengan mucho ingrediente. Tal vez recetas que ya tengan ingredientes en casa. Tal vez tengan que comprar 1 o 2. Nunca salgan a comprar tampoco cuando tengan hambre. A veces cuando uno tiene hambre compra de todo en el supermercado. A veces hay cosas que no necesitamos. Okay. So cooking is a strategy. You always want to choose recipes with ingredients you already have at home. So you won't go to the supermarket and buy unnecessary ingredients. And also go to the supermarket with a full stomach. Because if you go to the supermarket with an empty stomach, you're going to be tempted to buy things you don't need. And then the way the supermarket is laid out, they always want you to have those sweets at the cashier so you can be tempted to buy. But we always want to go to our veggies and fruits first. I know. Don't you rather, find like apples, right? Apples and pears, yes. Right on your checkout. Pero eso nunca va a pasar. Nunca vamos a encontrar ni manzanitas, ni peras, ni bananas cuando estamos pagando. Siempre nos van a poner todo lo que está procesado, lleno de azúcar, ¿verdad? De ese azúcar que realmente no nos da ningún beneficio nutricional. Son como calorías vacías. Exacto, calorías vacías. Ok, ahora, el truco de esto. Vamos a mezclar ahora nuestra pasta a lo que nuestros calabacines se cocinan. Ok, vamos acá. Nice. Y tal vez alguno diga, bueno, esos colores, ese color verde, no le pongan mente al color. Es lo rico que sabe. Acuérdense, estamos pensando en las vitaminas, en la fibra,
¿Cómo me va a ayudar esa fibra al sistema digestivo, a mi sistema cardiovascular? De esa manera que tenemos que comenzar a pensar. So as you see, we see the colors, but we don't want you to only think about the colors. You got to think about what those colors do to your body, the nutrients you're going to eat, and how it's going to help your body grow and evolve. Exacto. Nuestros tomatitos. Los tomates también nos van a ofrecer, por supuesto, antioxidantes, antiinflamatorios. Así que le vamos a agregar tomates fresquecitos a nuestra receta. As you mentioned, we're adding more colors, but you want to look into the tomato itself. It's going to add more of those nutrients, more of that water, and more of that consistency we care for about. Claro, y también estamos agregando calorías a nuestra receta. Van a decir, esa receta está llena de calorías, de carbohidratos. Depende de los carbohidratos. No todos los carbohidratos son los mismos. No. Queremos consumir carbohidratos provenientes de nuestra fruta, de nuestros vegetales, ¿verdad? De nuestros granos integrales también. Like we're also adding color, but we're also adding calories. You may think, oh, there's a lot of carbohydrates, but carbohydrates get a bad rap, usually because of the processed foods. But a lot of people do forget that your fruits and vegetables are a great source of carbohydrates and nutrients, so you shouldn't be afraid of them. So you can see the colors are building up. Ok, y ahora vamos a seguir con nuestra mezcla un poquito. La pasta realmente no queremos mezclarla mucho, no la queremos hacer puré. Queremos que la pasta tenga una consistencia, que tenga todavía esa... que la podamos comer cuando la comamos, ¿verdad? Que no se sienta como puré de papa o algo por así. Ahora vamos a servir, estamos listas para servir. Así que vamos a poner nuestros platitos. Quería mencionar esta receta, no se tarda ni 20 minutos. Aquí el truco es tener todo picado con anticipación, tener sus ingredientes a la mano. Los estudios dicen que cuando tenemos frutas y vegetales a la mano, vamos a comer más saludables. Vamos a comprar menos comida procesada, vamos a comer más, vamos a ingerir más fibra, más grasas saludables, ¿verdad? También. Also, as you mix, you want to keep mind on the texture, because that mechanical stress as you mix, you're going to break down the ingredients and you want to keep them as whole as possible. And also, when you choose recipes, again, always choose those recipes with foods you already have at home. The study shows that you're more likely to consume fruits and vegetables if they're at arm's reach, meaning in your kitchen, in great access, and also combining them with that recipe that you may be craving. Aquí vamos, y acuérdense que a veces también tenemos que tener pendientes las porciones, cuánta comida me sirvo, con qué la estoy acompañando, con qué la debo de acompañar. Si desean incrementar un poquito más lo que es la proteína, pueden usar una pechuguita de pollo asada, si lo desean. Pero nosotros acá, agregándole el calabacín, vamos a agregar un poquito más lo que es nuestra proteína, nuestros colores. Vean qué rico se va viendo esto. Y así, fácil, así de facilito vamos a comenzar a comer un poquito más saludable. Miren que no nos tardamos mucho. La pasta, si la quieren cocinar con anticipación, lo pueden hacer. La pueden cocinar el día anterior, si vienen de trabajo y no tienen tiempo de esperar 15, 20 minutos, tienen mucha hambre. La pueden cocinar con anticipación y ponerla en la nevera. This is a great recipe if you want a meal prep. You could pre-chop everything or pre-purchase everything. So once you get home, you just choose one day and you have your foods throughout the week. This is a great recipe to take home for lunch. And also if you want to add that extra protein, you can add a little bit of chicken breast, skinless and boneless to reduce that fat intake. Claro. Or you can add other plant-based proteins like some tofu or some beans on the side will match well with this. Claro, claro. Y otra vez, ¿verdad? Aquí estamos utilizando albahaca, pero ustedes pueden utilizar lo que tengan en casita, mezclar ingredientes. Si a ustedes no les gusta la semilla de marayón, pueden utilizar otra, pueden utilizar hasta algo como lo que son las otras alcáceas de almendras también lo pueden utilizar. Así que no tienen que preocuparse. Lo que tengan en casita funciona. It's great. You're using everything you have at home. Usually a pesto, you might think it has pine nuts, but we chose cashews. Is a nut that's a little bit cheaper and more accessible to our community, but it also has the same consistency as the pine nuts, so you're not really missing out much. Claro, y otro truco que en lo personal les quiero dar es que a mí realmente esta clase de pasta o esta clase de pasta me gusta un poquito más fría. Me gusta ponerlo en la nevera un poquito, que se enfríe un poquito, y me gusta comerla fría en el verano. Es refrescante para mí, así que otro truco, la pueden que esté cocinada inmediatamente o la pueden esperar que se enfríe un poquito. With this recipe, Wendy and I are in opposing forces right now. She mentioned this is a great recipe for any occasion, anytime, especially now that it's getting warmer. She prefers the pasta
a little bit cooler than room temperature. But me, I like my pastas, like my soup, very hot. So this is your kitchen, and depends how you like it. Ok, muy bien. Les queríamos mencionar otra vez, por favor, si tienen cualquier pregunta, están en cualquiera de nuestras oficinas, en el 8 y la 109, pueden pasar por allá. Cada otro martes, ¿verdad? Cada 15 días estamos nosotros por allá con nuestro programa de Farm Share de frutas y vegetales que traemos al pantry, ¿verdad? También tenemos nuestra otra oficina en el 788 de Sonnen Boulevard. De esta manera también los martes de 1:30 a 3:30 también se pueden inscribir. O a veces tenemos promociones los miércoles, pueden pasar por allá también los miércoles después de nuestras distribuciones. También nos queríamos que visitaran, por favor, nuestro sitio web, el es livehealthycooks.com. Ese es nuestro web donde tenemos todas estas recetas y más. So if you have any other lingering questions aside from our recipe, you could visit us every other Tuesday for our farm share, either to pick up or to listen to our program every other Tuesday from 1:30 to 3:30. Por supuesto, y otra cosita, si desean tomar clases de nutrición en persona, nuestra nutricionista Winnie y Andra, también Ria, están por allá dando clases en nuestras oficinas en persona. Nada más pregúntenle a nuestra persona, ¿verdad?, que está al frente, a nuestra secretaria por allá, qué días estamos dando las clases. Visiten también otra vez el livehealthycooks.com, donde está nuestro calendario de actividades. De esta manera pueden encontrar cuándo tenemos la clase, qué idiomas tenemos, las clases en 3 idiomas, así que los queremos invitar también. So if you're also interested for other recipe club related information like our nutrition workshops, you could stop by our 780 office which our nutritionists Hiandra, Winnie, and Ria are providing in-person workshops in 3 languages, Spanish, English, and Chinese. Of course, so just come by and say hi to us. Yes. Or go to any other, we have a Facebook account. The New York Common Pantry has a Facebook account. So please go ahead and give us a like on our video for today. Visit our YouTube channel as well. We have the recipes, any ingredients listed as well. So please go ahead and visit our social media, please. Yes, and if you do try any of the recipes you see in our videos, take a picture. You could share it in the video itself in the comment section and say hello. Yes, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestra receta del día de hoy. Esperamos que ustedes la hagan en casita, nos manden fotitos, la gocen con su familia. Si hacen alguna otra mezcla diferente, si utilizan otro ingrediente que no sea albahaca, déjenos saber. Y si desean ver otras recetas, por favor, llenen la encuesta que les vamos a mandar después que termine este taller y para que nos dejen saber cómo les pareció la receta, si quieren ver otros ingredientes en las recetas futuras. Así que traten de, por favor, de llenar esa encuesta cuando nos las mandemos en unos segunditos. This is the conclusion of our recipe club today. If you do try this at home, like we mentioned, please let us know. Following this presentation, you will see a short survey regarding our recipes and recipes you would like to see moving forward. And you can leave those lingering comments as well in that spreadsheet we're going to send you guys. Ok, muy bien.